¿Cuáles son las funciones de un residente de obra y supervisor de obra? También vamos a hablar sobre la ética profesional y las buenas prácticas. Eso vamos a hablar hoy día, pero no se preocupen, solo es el día de hoy. Ya desde mañana vamos a continuar con nuestra segunda sesión, donde ya vamos a empezar a adentrarnos a lo que sean los trabajos de residente y supervisión, pero en un contexto práctico. Entonces vamos a avanzar a lo que es análisis y consideraciones de las características de un proyecto para su ejecución, qué son las características iniciales que tenemos que considerar, tanto como residente o como supervisor de obra, que esa va a ser la metodología de enseñanza. Vamos a ver un punto, por ejemplo, digamos, el inicio de un proyecto, primero desde el lado que tú fueras un residente de obra y después del supervisor de obra. Si bien son similares, tal vez el trabajo, pero van a ver que viéndolo de distinto enfoque, son muy distintos el trabajo del residente y del supervisor de obra. También vamos a ver análisis de contrato de obra, sus alcances y limitantes, porque es muy importante. Uno de los primeros pasos, tanto como residentes o supervisores de obra, es revisar el contrato de obra. ¿Por qué razón? Porque ahí nos dan todos los lineamientos del proyecto, todo lo que podemos o no podemos hacer según normativas, según las leyes, para evitarnos que justamente problemas legales, sanciones y demás a futuro. Porque también nosotros como profesionales tenemos que sabernos cuidar de esa parte. No solo es decir construir, construir, construir. No, también tenemos que saber cuidarnos, porque al final de cuentas, más que todo cuando trabajas con funciones públicas, hay responsabilidades, porque estás manejando dinero del Estado. Entonces tenemos que saber cuidarnos para que en el peor de los casos suceda una situación, como por ejemplo, no sé, eh, alguna demanda y demás, a la empresa, no sé, o a la misma, a la MAE de cualquier institución, ustedes como supervisores de obras o como residentes de obras se hayan protegido completamente, cosa de que cualquier daño no les va a llegar a ustedes. Y si van a querer hacer daños a ustedes, ustedes van a tener todo el respaldo documental para evitar cualquier problema. Entonces también es muy importante saber, y todo eso sale del contrato, que lo vamos a analizar. Vamos a ver contratos reales, cómo se elaboran, y lo vamos a analizar qué partes contienen. Después vamos a ver la parte de ordenar proceder, que es muy importante, porque en el ordenar proceder también hay consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. No es nomás escribir un orden a proceder como supervisor, no, hay que tener consideraciones que incluso también en el contrato habla sobre estos detalles. Bueno, eso vamos a ver en nuestra segunda clase. Posterior a eso, en la clase 3 vamos a estar viendo detalles constructivos del inicio, desarrollo y cierre de obra. De aquí nos vamos a enfocar ya un poco más a lo que es el trabajo del residente de obra, en esta clase más que todo. Vamos a ver qué detalles tenemos que tomar en cuenta antes de la ejecución del proyecto, al inicio del proyecto, durante la ejecución del proyecto y posterior también para el cierre del proyecto. También vamos a hablar sobre el manejo de personal y organización del metodología del trabajo, porque al final de cuentas tú como residente de obras también eres el encargado de coordinar el trabajo con tu personal. Si tu personal choca, hace mal el trabajo o están haciendo tal vez doble trabajo sin motivo, eso ya es netamente culpa del residente de obra o responsable del residente de obra, porque el residente de obra es el encargado de definir cuáles son los frentes de trabajo y cada frente de trabajo a qué va a trabajar. Si es que hay un frente de trabajo que tiene más personal que necesario, responsable el residente de obra. Ustedes como residentes de obra tienen que saber manejar el personal, ordenarles, organizarles más que todo, para decir todo ese trabajo, todo ese trabajo, todo ese trabajo, para que el trabajo sea fluido y no se choquen entre ellos mismos, se entorpezca el trabajo. Porque muchas veces una idea que tal vez algunos tienen es errónea, que entre más personal se meta, el trabajo va a ser más rápido. Y ese es un error. Hay que tener el personal adecuado. A veces incluso si tiene que trabajar una persona, es mejor, porque después estás poniendo dos para hacer un trabajo donde los dos chocan y al final más bien el retraso es mayor. Entonces, todos esos detalles vamos a ir hablando, les vamos a ir explicando cómo ir manejando también el personal. En nuestra clase 4 ya nos vamos a volcar también al otro lado. Vamos a ver un poco sobre la que es la generación de documentación técnica del proyecto. Si bien un proyecto, sabemos, ya sea residente o supervisor de obra, importa mucho la parte técnica constructiva, pero tampoco tenemos que dejar de lado la parte administrativa, documental. Entonces también hay que manejar esa parte, porque ambos, tanto técnica constructiva como documental, van de la mano.
Y si las haces bien, es porque significa que tu proyecto al final se va a hacer correctamente. Vamos a hablar también del control de calidad de materiales y procedimientos constructivos. Acá ya lo vamos a enfocar un poco más a lo que es la parte de supervisión de obras. Les vamos a indicar cómo ustedes tienen que controlar los materiales que van a traer las empresas ejecutoras, cómo verificar el estado, la calidad de los materiales, verificar el almacenamiento de los materiales, porque también hay que saber almacenar el material. Vamos a ver qué procedimientos tenemos de control de calidad en el tema de obra gruesa, obra fina y demás. Y también vamos a ver algunos de los procedimientos que usualmente o más comúnmente se utiliza para el control de la ejecución de los proyectos. Vamos a ver los ensayos que se necesitan, los controles que se van a utilizar y demás. Entonces vamos a ir hablando de distintos tipos de proyectos, cómo se van manejando o qué controles tú como supervisor de obra tienes que hacer. Eso vamos a ir explicando. Y lo mismo entra esta parte de ensayos de laboratorio e interpretación de resultados, porque obviamente hay algunos aspectos que nosotros no podemos controlar visualmente o haciendo algún ejercicio y demás, no. Sino que sí o sí tenemos que llevarlo al laboratorio. ¿A qué me refiero? Más que todo, por ejemplo, lo que son las probetas. Entonces, y así, hay distintos ensayos que se van haciendo en infraestructura, en caminos, en instalaciones sanitarias, agua potable, entonces lo vamos a ir viendo y ustedes también cómo interpretar esos resultados y qué es lo que se puede hacer en situaciones de que tal vez no se cumplan los resultados esperados y demás. Todo eso vamos a irlo viendo. También vamos a ver la solución de problemas que se presentan comúnmente en obra. En obra es común, es por no decir el pan de cada día, que siempre se presenten problemas imprevistos, porque tenemos un cronograma, tenemos una forma de construir. Nosotros quisiéramos que se cumpla eso, que lo hagamos así que no haya ningún problema, pero siempre hay problemas, situaciones. Que lo que ha pasado incluso esta semana, sí, justamente esta semana, bueno, la anterior semana también, que a este lado del occidente ha nevado. Y eso nadie estaba previendo. Una granizada es previsible, pero una nevada, ¿de cuántos años ha vuelto a nevar acá por este lado de Oruro? Entonces, ha nevado de 8 años, 10 años, si no me equivoco. Entonces, es algo previsible, digo, imprevisto, y hay que saber manejar que puede generar problemas. Por ejemplo, en el municipio donde me encuentro trabajando actualmente, ha caído un coliseo. Y bueno, entonces, incluso vamos a ver fotografías de ese coliseo, les voy a mostrar y vamos a identificar cuál ha sido el problema del por qué se ha caído ese coliseo. Muchos piensan, o la mayoría, que ha sido la estructura metálica, cosa que no ha sido así. Entonces, vamos a ver también y aprender de eso que no tenemos que hacer al momento de construir principalmente. Y ven, vamos a ver eso. Y no solo es en el clima, hay problemas incluso sociales que se presentan durante la ejecución de proyectos. Y los problemas sociales, algunos pensarán, pero son problemas sociales, ¿qué me importa? No. Yo he visto proyectos que se han tenido que caer, que se han suspendido, no porque técnicamente ha habido algo, porque el clima no, sino por simplemente problemas sociales, porque no han sabido manejar socialmente bien con la comunidad, con las personas, los beneficiarios del proyecto, y se ha caído ese proyecto. Entonces hay que saber también manejar esa parte. Revisión de la documentación técnica de obra también. Una cosa es generar la documentación técnica, que es el trabajo del residente, pero también como supervisor nosotros tenemos que revisar, porque al final de cuentas, el residente de obras o como parte de la empresa presenta cualquier documentación, el encargado de aprobar es el supervisor. Y si lo aprueba sin hacer una revisión previa, ¿quién va a ser directo responsable? No va a ser la empresa, no va a ser el residente. El directo responsable es el supervisor, porque supuestamente él tendría que haber revisado todo y antes de aprobarlo, hacer corregir si es que hubiera habido algún error. Y si lo ha aprobado, supuestamente significaría que no tendría que haber ningún error. Entonces ahí es netamente responsabilidad del supervisor de obras. Les voy a explicar en distintos tipos de documentos qué tenemos que revisar, cómo tenemos que hacer la revisión y principalmente dónde generalmente se cometen errores, que es lo que me imagino que más quieren saber, para ir directamente al punto de revisión. Luego vamos a ver también ya nuestra clase número 6, seguimiento de cronogramas para la etapa de ejecución. Vamos a ver cómo tenemos que ir siguiendo un cronograma, porque hoy en día, lastimosamente, más que todo para lo que son las licitaciones públicas, los cronogramas de obra que han empezado a presentar ya lo están haciendo como sea, con tal de que presenten una ruta crítica y un plazo menor al referencial,
Ya, pues con eso lo están mandando y con eso se adjudican. Ya después para el supervisor de obra, para el mismo residente, intentar seguir ese cronograma ya es imposible porque ni siquiera tiene coherencia. Entonces nosotros vamos a ver qué hacer en esas situaciones y cómo manejar correctamente los tiempos del proyecto, porque ustedes saben, si tenemos retrasos del proyecto, ya son multas. Y aparte, uno pensará, yo soy supervisor de obra, no pasa nada, a la empresa le van a multar, a mí no. Pero el supervisor también tiene responsabilidad y se puede hacer sancionar, incluso llamar la atención. ¿Por qué razón? Porque durante la ejecución del proyecto, el supervisor es el encargado de hacer cumplir el cronograma de ejecución del proyecto. Y si va a haber un retraso durante la ejecución, es el supervisor el encargado en, aunque hacer una llamada de atención, con tal de que la empresa acelere los trabajos y cumpla con el cronograma. Entonces no piensen, señores supervisores o futuros supervisores, que si la empresa se retrasa es su responsabilidad y a ellos nomás les van a multar. No, también es responsable el supervisor de obra. Bien, entonces hay que mentalizarnos de esa parte. Después también vamos a ver análisis de casos que provocan una paralización de obra. Acá ya entrándonos más que todo a lo que son paralizaciones y futuras, todavía no, eso más adelante, modificaciones para una ampliación de plazo. Porque hay situaciones en las que sí, evidentemente hay factores externos que nos obligan a paralizar el proyecto. O aunque no a paralizar, pero por lo menos esas cosas nos pueden servir para solicitar una ampliación de plazo en caso de que estemos retrasados. Entonces vamos a analizar qué casos sí se puede, qué tendríamos que presentar como respaldo y en qué situaciones no, que uno piensa, adelantándoles un poco. Por ejemplo, hay muchos que piensan los días feriados, ese es un día justificable o motivo, razón justificado para una ampliación de plazo, cosa que adelantándoles no es así. Los días feriados no se consideran justificables para una ampliación de plazo. Entonces, así vamos a irlo viendo qué situaciones sí te permiten y qué situaciones no te permiten una paralización y posterior ampliación de plazo. En nuestra clase 7 después vamos a ver las consideraciones más importantes para la elaboración de una planilla de avance de obras. Acá ya nos estamos metiendo y hasta acá hemos visto toda la parte técnica constructiva de cómo manejar el proyecto. Ahora vamos a empezar a la parte ya administrativa documental, con la parte más que todo, que es lo más importante para una empresa, porque esto significa la solvencia económica y sobre todo la continuidad de ejecución, hacer planillas de avance de obra. Entonces, eso tenemos que aprender. Vamos a aprender, o bueno, les vamos a explicar las consideraciones más importantes que uno tiene que tener para empezar a elaborar sus proyectos. Vamos a ver diferentes listados de documentos que se presentan, cómo tenemos que presentarlo, qué consideraciones hay que tener, qué cosas tendríamos que poner en el certificado de avance de obras y demás. Vamos a hablar todas esas consideraciones importantes para una elaboración de una planilla de avance. También vamos a hablar de los errores que comúnmente se cometen en las planillas de avance, porque se cometen varios errores y por esos errores a ti uno te pueden rechazar la planilla. ¿Y qué significa que te rechacen la planilla? No es que no te van a pagar, simplemente te dan observaciones, tú tienes que corregir y tienes que volver a hacer ingresar esa planilla de pago. ¿Qué va a pasar? Pero pierdes tiempo. Y así a grandes rasgos yo les digo que una planilla desde que tú presentas hasta que te cancelen, sin salirse de los plazos establecidos del contrato, tranquilamente puede pasar hasta 2 meses incluso. Imagínense, 2 meses sin incumplir con el contrato, los plazos que les dan. Entonces, que te rechacen eso, imagínense cuánto tiempo más vamos a alargar. Y que una ejecución, una empresa, esté sin solvencia económica es un problema. Entonces, por eso es importante saber también qué errores mayormente o comúnmente se cometen en las planillas para evitar hacer. Después vamos a ver ya exclusivamente lo que son las realizaciones de planillas. Primero solo vamos a ver un poco de lo que sería qué consideraciones hay que tomar y después ya vamos a meternos de lleno a la realización de planillas. ¿Qué va a entrar acá? Más que todo lo que es la parte del certificado de avance de obras. ¿Qué detalles vamos a tomar? ¿Qué, cómo se calcula?
cómo se arma un certificado de avance de obras, que hay que considerar, que retenciones, no retenciones, que boletas, anticipos, todos esos detalles lo vamos a hablar a detalle y lo vamos a ver con ejemplos de planillas que yo he hecho, planillas que yo he revisado, que me han presentado, entonces lo vamos a analizar en distintos casos, cuando es planilla de avance, cuando es planilla de cierre, cuando está con retención, cuando es sin retención, con anticipo, cuando es planilla única, entonces vamos a ver distintos ejemplos. Luego vamos a entrar a lo que son ya la parte de balances de obra y modificaciones al contrato. Porque las modificaciones al contrato es una herramienta que te permite salvar esos problemas o esos hechos imprescindibles que se presentan en el proyecto, o a veces que ni siquiera es tu culpa o algo del clima o técnico. Incluso muchas veces se hacen modificaciones por motivos sociales, que la sociedad, los beneficiarios te incitan o te piden que haya algunas modificaciones, entonces también tenemos que saber manejarlo. Y lo vamos a hablar de todas las modificaciones que se puede hacer, las consideraciones y también cómo hacer la presentación y posterior aprobación de las planillas de modificaciones, órdenes de trabajo, órdenes de cambio, contratos modificatorios. Y como les dije, todo esto, lo que les estoy diciendo, no lo vamos a ver solo desde la parte del residente, también como supervisor. Vamos a ver cómo se realiza, bueno, cómo se revisan esas planillas, qué consideraciones hay que tomar en cuenta y cómo se elabora el informe para su aprobación. Una vez ya lo has revisado, está todo bien, el supervisor tiene que hacer un informe de aprobación. Ya después seguirá toda la parte administrativa, pero el supervisor tiene que hacer su informe. Entonces vamos a ver, les vamos a mostrar cómo se hace un informe para aprobación de planilla o aprobación de una modificación como supervisor de obra. Y en nuestra última clase vamos a ver conflictos comunes que se presentan entre contratistas y supervisión, más que todo entre residente y supervisión, podríamos decir. Porque si bien estos dos tendrían que trabajar de la mano para que el proyecto salga adecuado, de la mejor manera, siempre va a haber un punto, o varios incluso, donde van a chocar, van a chocar. Uno va a decir así, otro va a decir de otra forma, y va a haber conflictos. Pero bueno, hay que saber superar esos conflictos y eso es lo que vamos a hablar en esta última clase. Vamos a ver también técnicas de resolución de conflictos, cómo podemos solucionar todas esas situaciones y qué es lo que generalmente se tiene que hacer. Y después vamos a ir viendo un poco de fotografías, vamos a analizar casos, tal vez algunos de ustedes tienen alguna situación que se les está presentando, podrían exponerlo, decir, Inge, mire, esto me está pasando en mi proyecto y yo les puedo orientar de cómo pueden solucionarlo, ya sean supervisores, ya sean residentes de obra, vamos a ir viendo la forma. Bien, entonces ese sería todo nuestro avance. Obviamente está hasta rasgo modos, pero nosotros lo vamos a ir viendo más a detalle y bueno, consejo o para indicarles un poco. Ustedes, si a medida de que vayamos avanzando, ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre todo lo que estamos viendo, bueno, activen su micrófono, háganlo pregunta por mensaje y lo voy a intentar responder en ese momento. Porque decirles ahorita, no, ¿saben qué? Preguntas al final. No, porque hay a veces que estoy explicando algo y la pregunta está ahí, en ese momento tienen duda. Y ya para el final de la clase se les va a olvidar o ya no les va a importar. Entonces es mejor responderlo así, en ese momento. No importa si cortamos la explicación un poco, les respondo la pregunta y después retomamos. Si tenemos que explicar un poco de más atrás, bueno, lo hacemos, no hay ningún problema. Entonces, esa va a ser la metodología. También, si es que en algún momento tal vez se me corta el micrófono o se me está entrecortado porque tal vez mi señal se baja y demás, me dicen y vamos a volver a retomar la explicación desde antes de que se me corte el micrófono o antes de que se me corte la señal. Bien, entonces, con esas consideraciones y ya con la introducción a lo que es el curso, bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es nuestra primera clase hablando sobre nuestras responsabilidades, alcances y límites como residentes y supervisores de obra. Bien, empezamos. De igual forma, si es que tal vez alguna vez se me va y yo empiezo a hablar, me olvido de compartir pantalla. Entonces, me dicen también, Inge se me está, no ha compartido pantalla o no está compartiendo pantalla, así para darme cuenta. Bueno, bienvenidos a esta primera clase del curso de residencia y supervisión de obras con enfoque práctico y casos reales. No se preocupen si ven el curso de obras públicas,
pero también lo vamos a considerar la parte de obras privadas, porque la parte de residente, bueno, en la parte de supervisión ya es netamente público, pero en la parte de residencia, todos los detalles constructivos y demás, también que les voy a ir enseñando, también les van a servir para afrontar un proyecto particular, un proyecto privado. Al final de cuentas, la construcción no diferencia si es público o privado el dinero de dónde está viniendo, ¿verdad? Solo esta parte de público y privado se diferencia en la parte documental. Hay uno que presenta documentación, en otros no mucho, entonces ahí se diferencia, pero en la parte constructiva no, es lo mismo. Entonces también tiene un enfoque particular, privado, podríamos decir. Y bueno, me presento, soy el ingeniero Cristian Peñafiel Flores, soy ingeniero civil, tengo buenos años de experiencia en lo que es la construcción, he trabajado como residente de obra en distintos tipos de proyectos, también he trabajado como supervisor, también he trabajado como técnico de infraestructuras en municipios, así que también sé cómo es el manejo público. Actualmente me encuentro trabajando en una cooperativa minera como encargado de supervisión de obras, entonces eh, no, no procuren por esa parte que yo les voy a enseñar, como les dije, que la normativa, o nos vamos a dedicar a pura normativa, 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 no. Todo lo que yo les voy a ir hablando es todo lo que yo he ido aprendiendo en estos años de trabajo, como residente, como supervisor. Entonces, ahí también yo les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta de sus proyectos que ustedes están manejando, que sus proyectos que están ejecutando, háganla. Y yo, si tengo la posibilidad de colaborarles, de darles la orientación de cómo solucionar el problema, lo voy a hacer. No hay ningún problema. Yo no me voy a guardar nada. También les voy a explicar cómo realmente se manejan las cosas en las entidades públicas, la burocracia que hay que hacer, todo lo que va por debajo, que supuestamente la normativa, que la normativa no. Se maneja muy de distinta forma, la verdad. Entonces, todos esos detalles vamos a ir hablando. A medida que vaya avanzando, me voy a acordar de algo y bueno, les voy a explicar, les voy a decir así, así, así. Entonces, procuren escuchar en esos pequeños detalles que les voy a ir dando a medida de que vayamos avanzando con el curso. Bien, entonces, una disculpa. Funciones y responsabilidades del residente de obra. Vamos a ir hablando de qué responsabilidades y funciones comprende el trabajo de residente de obra. Antes de comenzar, por favor, un minutito me espera.
Hola, bueno, ¿me escuchan? Confirman, por favor, antes de empezar. Perfecto, se escucha perfecto. Van a disculpar, ya me estaba poniendo a hablar, pero no me he olvidado que estaba mi micrófono apagado. Bueno, les vuelvo a repetir. Función y responsabilidad del residente de obra. Primero, coordinar personal, equipo, material y en sitio. Sí, lo que les dije, ¿no? Cuando estábamos hablando de la introducción, es muy importante que ustedes sepan coordinar con el personal. Bien, hay que aclarar la parte de coordinar. No significa que ustedes, como residentes de obra, van a ir a enseñarle su trabajo al maestro albañil. No. El maestro albañil tiene años de experiencia, sabe, ha trabajado incluso tal vez 15, 20 años. Él sabe todos esos detalles constructivos y sobre todo sabe cómo se hace una construcción, una obra. Tú no vas a ir a enseñarle a hacer su trabajo, no. Sino lo que tienes que ir a hacer es a coordinar con él, tú viéndolo la parte más que todo de hacer cumplir las especificaciones técnicas, porque muchos maestros saben construir bien, pero ellos lo hacen de una forma donde tal vez no es la correcta o no está enfocado al proyecto en lo que estamos haciendo. Entonces ustedes tienen que irles explicando esos pequeños detalles, porque eso es más que todo. Por ejemplo, que recién nomás me ha pasado. Estábamos construyendo, bueno, oficinas y hay un pasillo exterior. Y el maestro Emanuel es muy habilidoso el que estábamos contratando para hacer el tema de los pisos. Pero ¿qué ha pasado? Estábamos haciendo más bien. Pronto nos hemos dado cuenta de la carpeta de nivelación, porque era una sobre la losa. Y lo estaban haciendo al mismo nivel que el pasillo. Uno dirá, está bien, no está bien, pero hay que considerar el tema, por ejemplo, de la lluvia. Ese pasillo es exterior. Entonces, va a llover y si está al mismo nivel, ¿qué va a pasar cuando el pasillo esté con agua? Toda esa agua va a entrar a lo que son las oficinas. Entonces, necesariamente tiene que haber un desnivel pequeño, aunque de unos 3 4 centímetros, pero tiene que existir. Entonces el maestro lo estaba haciendo liso. Y ahí tiene que entrar el residente y decirle, mira maestro, esto por favor lo subiremos 3 centímetros y explicarle que por tema de la lluvia puede ingresar, se va a mojar todo dentro, entonces, y con esta ceja que vamos a poner de unos 3 centímetros a 4, el agua ya no va a ingresar. Aparte también las pendientes hay que controlar. Todos esos detalles que el maestro sabe, pero a veces se le olvida. Entonces nosotros estamos justamente para eso, para coordinar con ellos y que no tengamos problemas con el supervisor, porque el supervisor lo que va a hacer va a venir y va a decir, no, esto exige según especificaciones, también según su experiencia, así, así. Entonces nos va a hacer rehacer. Y mejor, en vez de rehacer, es adelantarnos a eso y empezar a trabajar. Entonces tienen que coordinar. Aparte, también, como les dije, tienen que coordinar ustedes el tema de organizar al personal. Ya les dije, hay actividades donde no es necesario. Vamos a ponerlo acá, ya. Donde no es necesario que existan más personas. Pero eso igual, vamos a ir hablándolo ya a medida de que vayamos hablando de los métodos constructivos. Luego, otro punto importante, gestionar lo que es el equipo y la adquisición de materiales. Tú como residente de obra eres el encargado de comprar los materiales. Si falta material en la obra, responsable el supervisor de obra. Entonces tú tienes que ir viendo qué materiales se necesita, en qué momento comprar, cuánto, la cantidad que comprar porque supuestamente tú estás en obra, ¿verdad? Tú eres el que conoce, tú eres el que sabe también qué herramientas falta, qué equipo va a faltar. Entonces, todos esos detalles tú tienes que irlo bien. Y no se preocupen, en nuestras próximas clases vamos a hablar también de estos detalles, de cómo hacer una solicitud de material, cómo pedir material, también cómo cuantificar los materiales. Si bien no vamos a poder hablar de todos los materiales, pero por lo menos vamos a hablar de los más esenciales, ¿no? Cemento, agregados y demás. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos hacer una cuantificación rápida. Optimizar tiempos, costos según el cronograma de obra, sí. Como les dije, tú también como residente eres el encargado de hacer cumplir los cronogramas. Si bien no se puede al pie de la letra, porque ya les dije, hay factores externos que nos impiden, pero en caso de que ya tengamos un retraso, tú también gestionar qué acciones tomar para poder, ¿cómo puedo decirlo? Para poder, se me ha ido la palabra, reponer esos días de retraso. Si bien metes más personal o metes otro frente de trabajo completo, pero ver la forma correcta. Porque les vuelvo a repetir, no siempre a veces la solución es meter más personal. Podemos ver otra forma de cómo recuperar los días perdidos. Enlace entre contratistas, proveedores, clientes, equipo técnico. Sí, tú como residente vas a ser el encargado de hablar
coordinar con todos, no solo el personal. Tú eres la relación entre el personal de mano de obra con el gerente del proyecto, digamos, el jefe el dueño de la empresa. Tú también eres el encargado de la relación con el supervisor de obra. Tú también eres el encargado de relación con cualquier otra autoridad que esté involucrada en el proyecto. Tú eres el encargado. Por ejemplo, si tú estás construyendo cordones de acera, no están haciendo un proyecto de no está, primero cordones de acera. Tú como residente de obra eres encargado de hablar con cada uno de los vecinos para gestionar el tema de sus cordones, más que todos los garajes, porque hay construcciones, por ejemplo, que solo son lotes, no se sabe. Y vos no sabes si tiene o va a tener tal vez garaje. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Hablar con el vecino, decirle, señor vecino, aquí va a tener garaje, no va a tener, entonces para hacer el cordón recto o bajar los 18 o 15 centímetros que usualmente se baja para lo que es el garaje. Ese es un ejemplo, ¿no? Así en todos los proyectos, ustedes como residentes de obra son los encargados de relacionar, de tener esa relación con los directamente involucrados también, con los beneficiarios. Entonces, no es solo meterse a la construcción, nosotros tenemos que relacionarnos con tanto contratistas, proveedores, clientes, equipo técnico, beneficiarios y demás. Realizar pruebas y ensayos de campo. El residente de obras es el encargado de hacer los ensayos de campo para la verificación de la calidad del proyecto. No es el supervisor va a revisar, pero tú como residente tienes que hacerlo. Por ejemplo, las probetas, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer el maestro albañil, no lo va a hacer el ayudante, porque ellos van a estar enfocados en lo que es realmente la actividad, ya sea columnas, vigas, losa, muro y demás. Entonces, el que lo tiene que hacer es el residente de obra. Él es el encargado de hacer la realización de las probetas. Si las probetas salen mal, bueno, responsable, ya sabemos. Informar avances, incidencias, soluciones al director de obra, o en este caso, tal vez al el dueño de la empresa. Muchas veces en algunos proyectos no tenemos director de obra, directamente es el residente. Entonces tú, como residente de obra, tienes que informar cualquier situación, cuánto hemos avanzado, si estamos con retraso, si ha pasado algo, no ha pasado algo. Incluso si hay algo que tú te has equivocado, en alguna actividad que tenía que hacerse de alguna forma, que estaban en los planos, pero no sé, tú no lo has visto bien, tal vez te has equivocado y has hecho algo, es mejor informarlo, decir, ¿sabes qué? Esto ha pasado así. Y así se busca una solución. Que mejor ocultárselo, no decir nada y después, cuando el proyecto ya esté más avanzado, ahí recién notar que ha pasado algo, hacer notar y ya la solución no se puede dar. Es mejor eso, es mejor que te llamen la atención, que aunque económicamente te den una sanción tal vez leve, o que tú repongas lo que digamos se va a tener que devolver en ese momento, que no es mucho, a que después, cuando el proyecto ya está casi concluido, ahí ya que se puede hacer peor todavía, ¿verdad? Entonces es mejor eso, informen todo lo que pasa en el proyecto a sus, o bueno, si en este caso el director de obra, y si no, directamente al dueño de la empresa. Informen, no se oculten nada. Bien, después llevar bitácoras, reportes diarios y actualizar planos ASWIR. ¿Sí? Tú como residente de obra, más que el supervisor incluso, tú tienes que tener unas bitácoras, se podría decir, o como un diario de todas las actividades que se han realizado cada día. Y no me estoy refiriendo al libro de órdenes, por si acaso. El libro de órdenes es muy distinto, que eso lo vamos a ver más adelante, pero el libro de órdenes no se maneja como debería manejarse. Entonces, ustedes como residente de obra tienen que tener, o bien háganlo a mano en un cuadernito, o háganlo en la computadora, en un archivo así por días, todo lo que pase en el proyecto en el día. Que hoy día ha llovido, hoy día ha nevado, hoy día ha habido huelga, hoy día ha habido esto, no sé, hoy día hemos avanzado esto, hoy día se ha hecho esto, ha habido este problema, todo lo que pase cada día. Anótenlo, escríbenlo. Si bien tal vez no les va a servir todo lo que están anotando, pero puede pasar que justo les sirva lo que han anotado. Porque, por ejemplo, ya les dije, el tema de las lluvias, por ejemplo, no sé, en este último momento que está pasando en nuestro país, las huelgas y demás, sí justifican una ampliación de plazo, pero uno puede pensar, ni siquiera sé si vayan a estar esa ampliación de plazo. Entonces, si no me anoto nada, ya pasa. Justo ya estamos terminando el proyecto y ahí sí, necesito 3, 4 días más para terminar mi proyecto antes que me multen. ¿Qué va a pasar? Ya, ampliación de plazo meteremos, pero ¿qué vamos a meter? Ha llovido y no tienes anotado.
No vas a saber qué días ha llovido, no vas a saber qué días ha habido bloqueos, o qué días ha habido huelga y demás situaciones que pueden, se puede justificar una ampliación de plazo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, por eso es mejor tenerse anotado. Prever, aunque no necesites esa información, puede ser que así a futuro lo necesites, entonces es mejor tenerlo anotado. Que al final de cuentas también ese como diario, ese reporte que vas a tener escrito, te va a servir también para llenar el libro de orden. Entonces, no está de más. Yo no les digo que escriban un texto, con que escriban unas 3, 4 líneas, suficiente cada día, no es mucho problema. Y actualizar los planos, obviamente, siempre se van haciendo modificaciones en el proyecto. Nunca se termina de construir como inicialmente estaba un proyecto. Siempre va a haber cambios. Algunos cambios son pequeños, no muy grandes, que incluso ni siquiera significan una modificación en los volúmenes o en el costo del proyecto, que simplemente son algún rediseño, que tal vez, por ejemplo, si están haciendo una plaza, tal vez las jardineras en alguna situación, en el plano eran jardineras con las esquinas en diagonal. Pero después han dicho, no, mejor lo haremos las esquinas en curva, que se vea más estético, digamos, bueno, según como esté el gusto también de los beneficiarios. Y bueno, al final eso no implica un cambio de volumen porque es el mismo volumen, solo le estás dando otra forma. Pero nosotros en los planos, al final del proyecto, tenemos que mostrar esos planos, lo que realmente se ha construido, no lo que se tenía que construir, sino lo que realmente se ha construido. Y con más razón si es que ha habido modificaciones de volúmenes, no sé, cambios de diseño, de alguna característica, con más razón se tienen que presentar esos planos. ¿Y quién lo hace eso? El residente de obra lo tiene que hacer. Entonces, para que al final no se estén juntando y tengan que amanecerse 2, 3 días haciendo solo planos, mejor vayan haciendo cambio que hacen, digamos, en algún diseño aprobado por el supervisor y demás, ya trabajen en el plano. Les va a tomar cuánto, media hora, 15 minutos hacerlo que estarse reuniendo para el final. Entonces es mejor ir haciéndolo paulatinamente. Porque no significa que nosotros, que por el hecho de que seamos residentes de obra, vamos a estar ahí, veas, 8 horas o bueno, todo el día de trabajo tras el maestro albañil, tras el ayudante. No, tampoco, porque no solo nuestro trabajo es netamente constructivo, como están viendo, también tenemos otro trabajo de logística, también trabajo documental, entonces también tenemos que hacer trabajo de gabinete. ¿Qué es lo que hacen muchos residentes? En el día supuestamente están en el proyecto y en la noche se pueden ir a trabajar, pero tampoco hay que sobreexplotarnos nosotros como profesionales. Tenemos nuestros horarios de trabajo, si bien tal vez alguna vez podemos trabajar además horas, situaciones cuando tenemos que presentar una planilla, cuando tenemos que hacer una modificación, bueno, está bien, pero hacerlo diario no es algo bueno que tengan que se acostumbren a eso. Entonces, siempre intenten manejar sus horas de trabajo. Hay que alguna vez extenderse, hay que extenderse. Pero si no, no. Entonces, ustedes, estas actividades de hacer los planos, reportes y demás, hagan nuestros horarios laborales fuera de lo que es el horario de la construcción, ¿no? Entonces, no lo mezclen también esa parte. Consejo que yo les doy. Cumplir con estándares de seguridad y medio ambiente. Bueno, tal vez la parte de medio ambiente, más que todo en Bolivia, muchas veces lo obviamos, no lo tomamos muy en cuenta, pero deberíamos empezar a hacerlo. Pero sí de la parte de seguridad, tenemos nosotros como residentes encargarnos de insistir a nuestro personal que se protege, porque es la realidad de nuestro país. Por más que le demos al personal botas, le demos casco, les demos guantes, les demos lentes, les demos toda la protección que nos solicita la normativa, no lo usan, porque muchos no están acostumbrados, siguen trabajando con sus abarcas, con tenis, no utilizan guantes, cascos, no les gusta utilizar, están así con su gorra, sin su gorra, a lo mucho overall para no estar ensuciando su ropa utilizan y así. Pero aunque no sea algo que esté muy acostumbrado, hay que ser insistentes, decirle ponte casco, ponte guantes, ponte botas, insistir, 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 porque los accidentes están a cada día, a diario están los accidentes, el riesgo de accidentes a diario, que un clavo puedes pisar, que te puedes cortar, que te puede caer algo a la cabeza, que una chispa a tu ojo, o sea, los accidentes están ahí. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? No podemos evitar eso, pero podemos reducir la probabilidad de riesgo y también, si en qué caso ya hubiera un accidente, reducir lo que es eh,
la lesión, podemos reducirlo lo más posible. Entonces hay que saber proteger. Si bien no es nuestra tal vez labor ser como seguridad industrial, pero hay que conocer, hay que saber, y todo eso también lo vamos a ir hablando, ¿no? Cómo hacer esta parte del trabajo. Resolver problemas técnicos in situ. Esto es tal vez no lo más seguido que se va a presentar, problemas en obra. Y tú no puedes esperar a decirle a veces, muchas veces, tal vez al jefe, por favor, que te dé autorización. No, muchas veces vas a necesitar tomar situaciones ahí, en el momento. Decir, no, ya, el maestro te va a preguntar a vos. Dije, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto vamos a hacer así, se ha presentado esta situación, ¿cómo resolvemos? Entonces, es tu trabajo dar la solución en ese momento. No puedes esperar a que el jefe te diga algo o consultar a alguien. No, tienes que dar la forma de cómo solucionar. Obviamente esto es esa forma de resolver las cosas en el momento, dar una solución práctica, se va ganando eso a través de la experiencia o algo que ya te ha pasado en este proyecto, has visto cómo se ha podido solucionar, en otro proyecto que te pase ya sabes cómo solucionar. O por lo menos, si es un poco diferente, ya tienes noción de cómo poder solucionar. Entonces, eso sí es un poco más a lo que es el tema de experiencia, pero en todo lo que yo les pueda indicar, cómo solucionar controversias que se puedan presentar, yo les voy a ir indicando. Asegurar el avance según cronograma y presupuesto, bueno, ya lo hablamos de eso, sí, el residente de obra tiene que asegurarse de que se avance según cronograma y sobre todo esta parte, presupuesto, que es muy importante. El proyecto no avanza si no tiene solvencia económica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya lo vimos, a través de las planillas de avance. Es por eso que es muy importante que el residente de obras también maneje la parte económica. Bien, eso podemos hablar respecto a las funciones y responsabilidad del residente. Función y responsabilidad del supervisor de obra. Primero, verificar que las actividades se realicen según planos, especificaciones y normas. Eso sí, es nuestro primer trabajo como residente en campo. Controlar que se esté haciendo todo según planos, sí, según especificaciones y según normativa. Bien, entonces, ese es nuestro primer trabajo. ¿Y cómo lo hacen ustedes en caso de que sí hay un problema? Por ejemplo, uno de los que se me presenta comúnmente cuando estamos haciendo edificios, el traslape. El traslape nos dice, ¿verdad? Según normativa 50 o 60 veces el diámetro de la barra de acero, que generalmente suele estar entre 40 y 50 centímetros, hasta 60 para diámetros grandes, entre 40 y 60 centímetros para el traslape. Muchas veces lo dejan 10, 15, 20 centímetros de traslape los maestros. Entonces tú, ya en el momento donde están armando la armadura de acero de la columna y demás, tú como supervisor ya tienes que empezar a controlar esos detalles. Y si es que falta, entonces hacer aumentar y decir, aunque a veces sé que es un poco incómodo querer obligar a decir, no, esto, tienes que hacerlo, romper ese miedo tal vez que al principio como supervisor se tiene y decir, no, sabes que esto se corrige así, eso tienes que hacer así, así, ponerte necio y terco que se tiene que hacer así. Porque ¿qué va a pasar muchas veces bueno, el residente, bueno, en este caso no tanto el residente, sino el director de obra, por el hecho de que tal vez tiene más experiencia que vos o ha trabajado más años que vos, te va a querer chancear, así, diciendo no pagar los vulgares, no, que lo dejaremos, no más así, que esto así, así, va a querer. Pero tú tienes que ponerte ahí un poco, no puedo decir necio, pero sí firme y decir, no, eso tiene que ser así, y así, y así, y hacer cumplir. Muchas veces, sí, el consejo que yo les doy también, hay que saber ceder, no tanto de decir que hagan lo que quieran, no, sino ver que hay situaciones que tal vez si lo hacemos de otra forma, que tal vez es un poco más beneficioso para la empresa, porque va a entrar tal vez menos material o va a tomar menos tiempo y demás, pero que realmente no va a afectar en lo que es la calidad del proyecto. Entonces, adelante, ¿por qué no? Pero en situaciones de que sí realmente afecte lo que es la parte constructiva del proyecto, entonces no, ahí hay que poner un rotundo no y decir, según las especificaciones técnicas construiremos, según los planos, no hay nada más que se pueda hacer. Es uno de los primeros trabajos en campo. Luego, revisar o bueno, supervisar el cumplimiento del programa de obra. En otras palabras, el cronograma. Tú como supervisor ya les dije, si bien durante la ejecución el responsable es el residente, pero posterior a eso, cuando ya el proyecto está en cierre y va a haber retrasos y demás, responsable es el supervisor de obra, porque no ha hecho su trabajo en controlar y hacer corregir cualquier retraso que hubiera ido presentándose durante el proyecto.
Si es que tú estás viendo que tu proyecto ya se va a retrasar 3 días, 4 días, tienes que exigir al residente de obras que dé soluciones para poder reemplazar o, bueno, se me dio la palabra, compensar los días perdidos. Tú como supervisor tienes que hacer, porque muchos residentes a veces no les va a importar, no lo van a ver así. Bueno, entonces tú como supervisor tienes que insistir, porque al final, responsable, supervisor. Luego, asegurar que los materiales y métodos constructivos cumplan con los estándares del proyecto. Evidentemente, sí. Tú como supervisor de obra tienes que verificar que los materiales que se están utilizando en el proyecto sean los adecuados según la ejecución o según la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, los agregados. Nosotros sabemos que hay agregados de distintos lugares, que en algunos lugares lo lavan, otros no lo lavan, que controlan el diámetro de agregados, otros que no. Entonces, nosotros tenemos que saber primero de dónde están comprando los agregados y al momento que lleguen, tienen que verificar, ¿qué es lo que tienen que verificar primero con agregados? Obviamente que si el agregado está limpio o no está limpio, tiene que estar limpio. Porque un agregado, por ejemplo, la grava, que es sucio, ¿a qué me refiero con sucio? Que tiene partículas de arena, de limo, arcilla, su superficie, entonces no es solo la grava, no lo han lavado esa grava. ¿Qué va a pasar? Eso hace que se generen fisuras, que aparezcan grietas, columnas, vigas, en carpetas de hormigón y demás, aparecen fisuras. Y es por eso, uno puede controlar bien la dosificación, puede controlar bien la cantidad de agua, pero si el agregado está sucio, igual nomás se va a rajar, va a haber fisuras. Entonces hay que ir controlando eso. Lo mismo en el tema del cemento, por ejemplo. Que sea, si estás utilizando hormigones y según especificaciones lo aclara, que sea cemento IP40 y que no traigan otro cemento IP30 u otro cemento que ni siquiera tiene una denominación, como por ejemplo el cemento de el EcoPlus, el de VIH. Ese cemento en su bolsa no dice ni IP30 ni IP40. Entonces muchas veces me han querido agarrar de ahí y decir, en la especificación está, dice IP40, y me han traído ese cemento. Y yo conozco ese cemento, porque no sé, bueno, las primeras veces que ha salido justo un compañero mío que estaba en la facultad de un amigo, bueno, se retrasó un poco, estaba haciendo su tesis y justamente utilizaba ese cemento, porque era para mí raro que ese cemento no decía si era IP30 o IP40. Entonces yo ya sabía cómo eran las características de ese cemento y en un proyecto han traído ese cemento para hacer hormigones armados. Yo le he dicho, en tu especificación dice IP40 y tú me estás trayendo un IP30. Y ella quería ganarme, me ha dicho, no, pero el cemento VIH no es IP30, mostrarme dónde dice IP30 y demás. Así me quería ganar. Pero como yo sabía, porque mi amigo ha hecho ensayos de ese laboratorio, yo le he dicho, este es un cemento, no dice IP30 ni IP40, pero su resistencia es incluso menor a la IP30. Entonces te va a fallar. Y le he rechazado, porque en las especificaciones decía IP40. Entonces tendría que traer el IP40. Y tienen que controlar. Aparte también del cemento, tienen que controlar la fecha del cemento, porque el cemento tiene fecha de vencimiento. Muchos saben que el cemento se pasma en 6 meses y pasado ese tiempo, las características del cemento disminuyen. Entonces, ya no agarra la misma resistencia. Por eso es que hay que controlar qué fecha están comprando. En la bolsa del cemento dice, muestra qué fechas sí tiene. Entonces, ya tienes que ir. Si te va a traer cemento de hace 8 meses, 9 meses, tal vez de otro proyecto que le ha salvado, que le ha sobrado, no sirve. Tú tienes toda la potestad de rechazar y que compren otro material. Lo mismo que es, por ejemplo, en las especificaciones técnicas, decía un material no sé, por ejemplo, en aceros especifica el espesor del acero, porque según el espesor se sabe si el material es chino o es brasilero. Por ejemplo, en el espesor de 2 milímetros que generalmente vienen los brasileros, los chinos solo vienen de 1,8. Si estás haciendo un tinglado, una cubierta, estructura metálica, esos 0,2 milímetros realmente puede hacer la diferencia que tu estructura será o no. Entonces, si en las especificaciones aclara de 2 milímetros, tú tienes todo el derecho de rechazar cualquier material que no cumpla con esa especificación, que no sea el material chino. Entonces, eso es lo que se refiere con asegurar los materiales y también métodos constructivos.
como ya les fui diciendo, ¿no ve? Y les voy a explicar todos esos detalles que hay que tomar en cuenta mientras se van ejecutando ítems, qué detalles, qué consideraciones hay que tomar en cuenta, dónde generalmente se cometen errores, qué métodos utilizamos para controlar la calidad de los ejecuciones del proyecto. Por ejemplo, las cerámicas. ¿Cómo sabes que todas las cerámicas están bien? Hay dos formas. Muchos todavía botan piedritas o cachinas, en otras palabras, que no me gusta eso porque puedes llegar a quebrar incluso lo que es la cerámica y ya va a ser tu culpa. La que yo utilizo, por ejemplo, la forma que yo uso es el tema con un palo. Yo utilizo un palo o una vara y lo voy golpeando uno por un tan, así tampoco me agacho nada, estoy golpeando. Y clarito suena hueco, ¿qué tal? Suena hueco lo que es una cerámica, ya, entonces eso ya sabes que esa cerámica está mal puesta, que no lo han puesto necesariamente la cantidad de cemento cola, pero lo que tienen que hacer, sacar, volver a poner cemento cola y volver a poner la pieza. Si se rompe la pieza cuando sacan, ni modo, otra pieza nueva. Y después vuelves a verificar y está bien. En el estucado igual, hay que revisar incluso con ojo, incluso a plomada algunas veces hay que revisar las columnas que estén alineadas, hay que agarrar la regla del maestro y tienen que poner siempre a la pared y verificar que no haya ningún desnivel, que no haya ninguna onda, nada, porque al final de cuentas, si hay, tienes que hacer subsanar. Porque ya les dije, si tú dejas de pasar esas pequeñas cosas, al final, cuando el proyecto se cierre, el responsable es el supervisor. Durante la ejecución, el responsable es la empresa o el residente de obra, porque ellos están ejecutando. Entonces, responsable. Pero cuando se acaba el proyecto, se termina el proyecto, cualquier situación de estas que aparezca así, es responsable el supervisor de obra, porque él no ha controlado durante la ejecución de obra, no lo ha hecho, simplemente lo ha dejado pasar o no lo ha revisado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos con ese trabajo de supervisión de obra? Nos da vergüenza. Yo les voy a ser sincero, tal vez no a todos, ¿no? Tal vez también muy en general, pero da pena, da como vergüenza ir así, controlar, no sé, uno piensa, me está viendo, como, ¿qué dirá de mí? El maestro se va a enojar. Uno piensa así, porque es joven. Siempre va a pensar, no, el maestro con tanta experiencia que yo venga a controlarle y demás. Se siente así, no les voy a mentir, yo también he pasado por eso. Pero consejo que yo les doy, métanle sin miedo. No importa lo que digan, si ustedes se equivocan, si me van al final es, como les dije, su responsabilidad. Si tienen que hacer el ejercicio de la regla, por ejemplo, donde les tocado varias veces, háganlo hasta que les salga bien. Si tienen que hacer alguno otro que parezca tal vez incluso lean ridículo, no sé, exagerado y demás, háganlo lo que vean necesario. No se dejen intimidar. Si bien hay que tener respeto por las personas en su experiencia, como ya les dije, el maestro albañil y demás, está bien, tengan el respeto, pero otra cosa es tener miedo, sentir vergüenza, no. Ustedes hagan su trabajo como tienen que hacer y no van a tener mayores problemas cuando cierren su proyecto. Después, garantizar que la obra siga protocolos de seguridad industrial. También ustedes tienen que insistir, si bien el residente también insiste o tal vez no le importa, tú como supervisor también tienes que insistir el tema de que utilicen cascos, que se protejan, porque al final de cuentas, si también hay un accidente o pasa algo, también hay responsabilidad por el supervisor de obra, porque él tendría que controlar que el personal también use cascos, incluso si es necesario, llamar la atención al residente de obra y decirle, mira, no está usando tu personal, que utilice. Entonces también es responsable. Un punto que me salté, reportar avances y problemas al residente de obra o jefe de proyecto. Entonces, esto, más que todo, me voy a enfocando que si ustedes cuando están supervisando un proyecto ven algo que están construyendo más, tal vez el maestro albañil está haciendo algo mal, que no estaba en los planos o que no está según las especificaciones técnicas, ustedes no pueden hablarle directamente al personal. No pueden reñirle al maestro albañil, no pueden reñirle al ayudante, no pueden corregirle al ayudante o al maestro albañil directamente, no pueden hacer eso. Ustedes tienen que hablar a través del residente de obra o director de obra. Si están viendo algo que están haciendo mal, tienen que hablar al residente, mira, esto tiene que ser así, no es como las especificaciones, no está como el plano, y bueno, el residente es el encargado de hacer corregir porque no puedes hacerlo tú. Y si tú lo haces tú, ¿qué puede llegar? Incluso puede llegar a que te falten al respeto al mismo personal. Así que por esa parte yo les digo, cuidado, no hablen ustedes con el personal. Obviamente el saludo, el respeto está ahí, pero ya quererles ordenar, quererles decir, no sabes qué, tú haces esto, tú anda ya, haces esto así. No, no es tu personal, es el personal del residente. El residente es su trabajo hacer eso. Tú no. Tú ves algo directamente con el residente o director de obra.
o jefe de proyecto, tal dueño de la empresa, aunque sea, pero con ellos, para que a través de ellos recién se hagan las correcciones. Tú no puedes hacerlo directo, entonces hay que considerar eso. Revisar y aprobar toda la documentación presentada en obra. Esto más que todo se refiere a las planillas de avance, alguna solicitud, no sé, modificaciones que la empresa a través del residente lo solicite. Tú como supervisor tienes que revisar y después de eso aprobar. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Que también lo mismo el tema de responsabilidad. Ustedes tienen que revisar toda la documentación al pie de la letra. Yo les voy a explicar en este curso qué detalles tienen que tomarse en cuenta para las planillas, las modificaciones, y tienen que revisar. Y si es necesario hacerlas rehacer, tienen que rehacer, porque les vuelvo a repetir, la empresa presenta algo. Si el supervisor aprueba y hay hartos errores, ¿quién es responsable cuando le hagan auditoría? Supervisor, porque él ha aprobado. Si el supervisor ha aprobado, supuestamente todo ya estaba bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el supervisor no ha hecho su trabajo y la mayor responsabilidad es para esa persona. Bueno, había una consulta, o bueno, tal vez una aclaración, decían que no se veía la presentación. No sé, tal vez han pensado que se congeló, pero seguimos en la misma hoja, por si acaso. Seguimos en función y responsabilidad del supervisor de obra. Así que tal no pienses que se ha congelado o demás. Seguimos ahí, ya vamos a cambiar, pero no se preocupen. Después, detectar y corregir. De todas formas, no sé, tal vez podrían confirmarme que realmente se está compartiendo la pantalla. Aquí me parece que sí estoy compartiendo, así que tal vez has pensado eso, que se ha congelado y que no estoy cambiando las diapositivas. No, seguimos en la misma diapositiva. Luego, detectar y corregir desviaciones técnicas durante la construcción. Lo que les decía, si encuentran algo, es mejor hacer corregir en ese momento. Después lo dejas así y pensarán, ah, se van a dar cuenta. Se dan cuenta, ya no hay responsabilidad del residente, ya no hay responsabilidad de la empresa. Responsable, supervisor, por no haber controlado y no haber hecho corregir los errores que puedan presentarse. Documentar incidencias, avances, lo mismo. Obviamente tú no le vas a documentar al dueño de la empresa, no. Tú tienes un supervisor, no supervisor, sino sería como el que te controla a ti, que en este caso es el fiscal de obras. Entonces, cualquier situación, conflicto que se presente en la obra, que esté ya fuera de tus alcances, tienes que informarle al fiscal de obra. Porque mayormente las decisiones, la aprobación de decisiones la tiene que hacer el supervisor de obra. Él es el que toma, por eso es el supervisor de obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces puede haber algunos temas de conflictos que ya salen, lo que es fuera de la mano del supervisor. En ese caso, entonces, tenemos que hablar ya con el fiscal para que el fiscal ya se comunique con la MAE y podamos solucionar problemas. Puede ser problemas de terrenos, problemas con autoridades, con algún beneficiario, no sé, y demás. Entonces, eso ya no nos compete tomar la decisión. Un momentito, por favor. Me dicen que no se está viendo la presentación. ¿Eso es cierto? Por favor, creo que he visto ya como 4 mensajes. A ver, vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir. Ahora se me ve. Ah, bueno. De todas formas, estábamos en diapositivas que no, solo son lo que les estaba explicando, ¿verdad? Miren, acá está la primera hoja, segunda hoja, tercera hoja. Así que, bueno, tampoco no estamos viendo algo tan importante. La siguiente diapositiva sí, es un poco importante porque vamos a hablar ya también de la parte de ejecución de un proyecto. Y bueno, esos serían, compañeros, el tema de las responsabilidades tanto del supervisor de obra como del residente de obra. Entonces, ven, son similares si se dan cuenta, son muy similares. Podríamos decir, no, por no decir las mismas actividades, pero el enfoque es distinto. Y lo vamos a ir viendo mientras avancemos en este curso, se van a dar cuenta que el enfoque es muy distinto de cómo se manejan la misma responsabilidad,
pero con un enfoque muy distinto. Bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Eso tal vez no se está viendo, así que lo vamos a cambiar. Bien, me imagino que se ve, ¿verdad? Bien, estamos viendo nosotros acá lo que es un organigrama de un proyecto, básicamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes, primero, como residente, tienen que entender cuál es el lugar que ocupan en una obra, cuál es su trabajo y cuál es personal está a su mando, a qué mando de qué personal estás y demás. Este es un organigrama de un proyecto grande, por así decir, donde miren, tenemos lo que es el dueño o dueños de la empresa, si es una asociación, y todos representados con el representante legal, que básicamente sería como el jefe máximo, por así decirlo. Luego de eso existe un director de obra, que sería como el segundo, el que es el encargado de todo el proyecto en todas sus actividades. Luego viene el residente de obra, que es, bueno, donde estamos parados, donde el residente de obra es el encargado de ejecutar la construcción del proyecto, también armar lo que es la parte documental. Que miren, el director de obra es el que debería hacer toda esta parte, tal vez documental, pero igual lo hace el residente al final de cuentas. El director de obra está ahí más que todo para guiarnos desde su vasta experiencia, por así decir. Que bueno, el director de obra tendría que tener por lo menos 8 o 10 años de experiencia. Pero bueno, esa es la situación. Y el residente de obra es lo que hace todo. Y también tenemos lo que son los especialistas. ¿Qué son los especialistas? Son profesionales que van a entrar en determinados tiempos de la ejecución del proyecto a guiarnos cómo ejecutar específicas situaciones, actividades. Como podemos ver, topógrafo que va a venir seguramente para el replanteo, sacar niveles y demás, especialista estructural, que este más que todo va a ser para presentar lo que es la memoria de cálculo, especialista sanitario que nos guiará en el tema de lo que es las instalaciones sanitarias, el especialista ambiental que se encarga de guiarnos toda la parte de mitigación ambiental. Y después, como les dije, el residente de obra, que básicamente tiene que ser el trabajo de todos a la par. El residente de obras tiene que saber todo. Tú, como residente de obra, estás a la par del especialista, primer punto. Porque he visto en algunos proyectos que viene un especialista y al supervisor de obra lo está tratando como si fuera un personal más, o sea, como si fuera un maestro albañil, como si fuera un ayudante más, cosa de que no es así. El residente de obra y los especialistas que van a venir tienen el mismo cargo, por no decirlo, solo que los otros son como residentes de obra, pero residentes de obra en actividades específicas. El residente del proyecto es el encargado de todo, no solo para hacer algunas específicas. Incluso podríamos decir que el residente de obra tiene incluso más responsabilidad que los especialistas, pero hablando ya jerárquicamente tienen el mismo cargo. Así que si ustedes están como residentes y vienen un supuesto especialista que les tratar como si fueran unos ayudantes, no. Ustedes están trabajando a la par. El único que podría hacer eso es el director de obra, pero ni así, porque al final de cuentas tampoco un director de obra, por más experiencia que tenga, puede venirte a tratar como si fueras un niño que no, o sea, como si fueras un ayudante más. No. Ambos son profesionales, uno tal vez con un poco más de experiencia que el otro, pero al final eso tampoco hace que deba tratarte así. Si todo es con respeto, perfecto. Igual tú tienes que respetar. Entonces, y después, ¿qué está a cargo de vos? Bueno, todo el personal, soldadores, ayudantes, maestro albañil, plomeros, pintores y todo el personal que sea para la ejecución del proyecto está a tu cargo. Tú eres el encargado de ser responsable. Y después, miren, en proyectos ya más pequeños, ya no hay director de obra, no hay especialistas. El residente es el que maneja todo el proyecto. Solo está por debajo de lo que es el dueño de la empresa o representante legal. Estos son proyectos un poco más pequeños, que no son de, vez de millones, sino de cientos de miles, no más de bolivianos. Entonces ahí no está un director de obra con un residente, sí, pero el residente de obra es el encargado. Después las actividades son las mismas. Y bien, acá vemos un diagrama de cómo es el desarrollo de un proyecto. No es exacto porque cada proyecto se diferencia entre sí,
No es lo mismo un proyecto que otro, pero es por lo menos un esquema básico, típico de un proyecto, cómo se ejecuta. Mucho antes de la ejecución, durante la ejecución y para su cierre. Entonces nosotros, este esquema nos va a servir para llevar las riendas de nuestro curso, porque vamos a ir viendo cada uno de estos puntos de este organigrama en este curso. Toditos lo vamos a ver. Y vamos a verlo, como les dije, uno desde la parte de residente de obra y la parte de supervisor de obra. Por ejemplo, desde el primer punto que vamos a ver la siguiente semana, o perdón, el día de mañana, contrato. Les dije, vamos a analizar el contrato de un proyecto porque ahí nos dan los alcances y nuestras limitantes. Y miren, de ahí, ¿qué es lo que sale? Lo que es el libro de órdenes. Vamos a hablar del libro de órdenes, qué consideraciones hay que tomar en cuenta y por qué sale del contrato, porque en el contrato nos dice algunas consideraciones respecto al libro de órdenes. Luego, miren, uno pensará, ya tengo mi contrato y yo directamente me voy a hacer la ejecución del proyecto. No, miren, hay varios pasos todavía para que nosotros tenemos que realizar antes de siquiera iniciar el proyecto, como hacer un reconocimiento del terreno, hacer una planificación de ejecución, hay que mover personal, hay que mover equipo, hay que mover herramientas y también hacer una movilización de material. Y recién después de hacer todo esto, entramos a lo que es el inicio de obra. Recién. E incluso, miren, durante el reconocimiento y hasta el inicio de obra, ya nosotros, dependiendo de esos detalles que lo vamos a hablar mañana, podemos ingresar a lo que ya es un balance de obra. Este balance de obra se puede presentar, miren, mucho antes incluso del inicio del proyecto. ¿Qué nos da el balance de obra? Nos da las pautas para hacer modificaciones. Pero también este balance puede presentarse durante el proyecto. Así que esto es un poco, digamos, variable. Pero lo explicamos ya desde el día de mañana. Y después viene la parte del inicio de obra. Tenemos la ejecución y en ese caso ya se presentan lo que son las planillas de avance, planillas de modificación y demás documentación. Y obviamente el libro de órdenes va a estar unido también al inicio de obra hasta el cierre, porque el libro de órdenes es como nuestro, podríamos decir, guía donde nosotros, no es una guía, sino es un documento de respaldo. No les voy a decir que el libro de órdenes es un diario, un reporte diario, no, porque realmente el libro de órdenes, si bien esa es su finalidad, pero como se maneja en la obra realmente, no es así. Solo nos sirve como un documento de respaldo en caso de que haya alguna controversia al final. Solo eso nos sirve, pero vamos a verlo eso en su respectivo momento. También están las planillas de modificaciones y posterior a la ejecución tenemos lo que es el cierre del proyecto. Una vez nosotros hagamos el cierre del proyecto, que vienen junto con esto las actas de entrega, porque son ya parte del cierre, y también las planillas de cierre, retención o devolución de boletas según la garantía que tú hayas presentado o hayas solicitado. Entonces, ven, este es un organigrama, podríamos decirlo, tipo de un proyecto. Obviamente aquí puede haber otras situaciones, puede haber aquí paralizaciones, puede haber resoluciones de contrato y demás situaciones que se pueden presentar un poco más particulares, que no se presentan rara vez, pero este es un esquema típico de un proyecto de una construcción. Y lo vamos a ver, como les dije, a detalle, punto por punto lo vamos a desglosar y no solo vamos a hablar, vamos a mostrarles ejemplos reales. Vamos a ver cómo es un contrato, un libro de órdenes, cómo se presenta un balance, cómo vamos a hacer estas planificaciones, un inicio de obra, más que todo el tema del orden a proceder. Vamos a ver las planillas de avance, vamos a ver planillas de modificaciones, vamos a ver actas de entrega, vamos a ver también planillas de retención, informes de devolución de boletas y demás situaciones lo vamos a ver. Realmente los que yo lo he manejado, yo lo he realizado, yo he presentado, yo he revisado, lo vamos a analizar todos esos detalles. Bien, entonces este es un organigrama, un organigrama que vamos a estar viendo muy seguido, muy constante, nos va a servir como esquema, podríamos decirlo, de cómo vamos a ir manejando este curso. Luego tenemos algunos detalles constructivos que tenemos que tomar en cuenta en el inicio de obra y ejecución y cierre, como lectura de planos, especificaciones técnicas, orden a proceder, planificación de la obra en base al cronograma, coordinación con el personal, pero bueno, esos detalles los vamos a ir explicando
desde el día de mañana y a través de todas nuestras clases que vamos a tener en estas 10 sesiones. Vamos a hablar sobre el desarrollo y el cierre del proyecto. Durante el desarrollo, control de ejecución de los ítems, cuantificación, compra de materiales, coordinación con especialistas, planillas de avance, modificaciones al contrato. Y en cierre, lo que les explicaba, recepción provisional, definitiva, lista de observaciones, subsanaciones, planillas de cierre y retenciones. Y bueno, eso sería, compañeros, bueno, el esquema que vamos a agarrar para avanzar nuestra clase. Yo les dije que hoy, por ser una clase introductoria, vamos a ver un poco de teoría, vamos a ver un poco de los esquemas, y ya desde mañana vamos a entrar netamente a lo que es la parte práctica de nuestro proyecto. Y miren, les voy a mostrar. No sé si esta parte se está compartiendo, no se está compartiendo. A ver, déjenme compartir esta carpeta. Miren, esta es la carpeta del curso y desde mañana, contrato empresa, contrato supervisión, vamos a analizar algunas propuestas porque de ahí también salen consideraciones que nosotros, tanto como residentes y supervisores, tenemos que tomar en cuenta. Libro de órdenes, vamos a ver documentación sobre órdenes a proceder, solicitud de balances, cómo se presenta un balance. Tenemos también el balance en digital, en Excel, para que lo manejen ya con las planillas, bueno, los cálculos, ¿verdad? También vamos a ir hablando del libro de órdenes, cómo manejar con un balance, luego vamos a ir viendo planillas de avance, llamadas de atención, vamos a ver notas de advertencia, actas de entrega. Bueno, está un poco adelantado esas actas. Después vamos a ver un poco también de cómo manejar la parte, acá en esta vamos a ir viendo la parte de cómo cuantificar materiales y demás, por eso vamos a ver una revista, pero bueno, después planillas de cómo hacer control de avances, porque muchas veces, ¿cuál es lo primero que saben preguntar a un residente o un supervisor? ¿Cuánto porcentaje de ejecución estamos, verdad? Y si no tienes una planilla de avance, hay que ir manejando también esto. Vamos a enseñar cómo hacer un control de obras, después cuantificación también de madera, cemento, lo que les iba diciendo. Luego vamos a ver tema de ya planillas de avance. Miren, acá está planillas de avance, su certificado de avance, informes de supervisor, otros que ya son de cierre, con retención, sin retención. Luego vamos a ver todo lo que son ya modificaciones, balances y demás. También lo vamos a analizar. Y bueno, después, como les dije, ya vamos a empezar la parte de interacción con ustedes y demás. Bien, entonces, nuestra clase va a ser ya más práctica. Yo no voy a... Buenas noches, una disculpa, se me cortó la señal, me había olvidado que se me acabó los memes. Pero bueno, ya estábamos concluyendo la clase. Lo que les decía, que... A ver, se me ha ido. Que toda la documentación que les mostré se les va a enviar. No sé, voy a coordinar ahorita con la institución para ver si es que vamos a crear una carpeta en Google Drive para que ahí lo compartan y lo puedan descargar o directamente al grupo de WhatsApp lo voy a subir la documentación. Según vayamos avanzando, no les voy a hacer todo de golpe, sino avanzamos un día, todo lo que veamos les envío. Otro día
Todo lo que veamos les envío y les voy a enviar tal cual lo vieron. Si es formato Excel, se les envía en Excel, en Word, en lo que esté en el formato. Yo no soy envidioso con mi documentación. Yo no les voy a decir, no, saben que todo en fotografías o todo en PDF escaneado para que no puedan utilizarlo. No. No se preocupen, así que van a tener también material de sobra para poder hacer sus informes, sus planillas, solicitudes de material, cuantificación de materiales, se les va a proporcionar todo ese material. Solo voy a coordinar bien si es que lo voy a enviar al grupo directamente o a través de una carpeta compartida de Google Drive. Bien, no sé, tal vez alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora. Bueno, el día de la clase de hoy, que bueno, fue un poco más de teoría, ¿verdad? Bueno, compañeros, entonces vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Ya empezamos con la revisión de contratos, el tema de las propuestas de alguna empresa, porque hay consideraciones muy importantes que tomar en cuenta de ahí, con la apertura del libro de órdenes y si alcanzamos con órdenes a proceder. Y si no, continuamos en nuestra siguiente clase. Muy bien, me despido, que tenga muy buenas noches. Hasta el día de mañana.